Muy buenos días, estimados jóvenes, ¿cómo están? Por favor, si alguien me puede confirmar si el audio está correcto, ¿se escucha bien? Buenos días, profesora. Sí, todo está correcto. Buenos días, gracias por responder. Bueno, en esta oportunidad voy a reemplazar a mi colega. El tema que vamos a desarrollar es la semántica. Aquí les proyecto. Ya, espero que lo estén viendo todos. Esto es lo concerniente al estudio de la gramática de la lengua. Hasta el momento ya hemos estudiado tres componentes de la gramática: el fonológico, el morfológico, ¿no? Dos componentes ahí, y con la semántica sería tres componentes. Cada uno de estos componentes de la gramática van a ser estudiados por una disciplina auxiliar de la lingüística. Al componente fonológico lo ha estudiado la fonología, al componente morfológico la morfología y al componente semántico lo va a estudiar la semántica. Básicamente, la semántica se va a centrar en el significado de los signos lingüísticos. Para decir que esto es un signo lingüístico, debe cumplir dos requisitos. Debe tener una expresión asociado a un contenido, es decir, un significante más un significado. ¿Quiénes pueden ser signos lingüísticos entonces? Las palabras, las frases, las oraciones. ¿Por qué? Porque una palabra tiene significado, pero también tiene una forma, ¿no? Por ejemplo, papel. Este es el significante, es la expresión. A este significante se le asocia significado o significados. Hay un contenido. La primera acepción de papel: hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de trapo, madera, paja, etc. O sea, una palabra es un signo lingüístico. A la semántica le interesa esto, el significado. Una frase: papel bond. Aquel papel bond es una frase, ¿no? Y tiene significado. Aquel papel bond A4 fue comprada en la o fue comprado en la librería. Es una oración. Y esa oración tiene expresión y tiene su significado. Entonces, vamos a hoy día estudiar el significado, los tipos de significado y las relaciones semánticas que mantienen, ya sea de sinonimia, de polisemia, homonimia, etc. A esto, complementario a la semántica, tenemos la lexicología y la lexicografía, que también son disciplinas auxiliares y que tienen su objeto de estudio bien delimitado. Un lingüista que se especializa en la parte lexicológica va a dar cuenta, va a estudiar el repertorio léxico de una lengua. Un ejemplo, a ver, un lingüista dice: yo quiero dar cuenta de qué tipo de palabras presenta la lengua quechua. A ver, ¿la lengua quechua tendrá preposiciones? No tiene preposiciones. ¿Tendrá conjunciones? No tiene conjunciones. ¿Tendrá artículos? No tiene artículos. ¿Qué cosas sí tiene el quechua? Tiene verbos, tiene sustantivos, tiene adjetivos, tiene algunos determinantes, ¿no? Como los numerales, los demostrativos. Entonces, el lexicólogo da cuenta de la estructura y cómo funciona ese conjunto de palabras, ese repertorio léxico en una lengua.
¿Cómo está asociada la lengua y la cultura? Si la lengua presenta muchas palabras relacionadas a la agricultura, a la horticultura o a la ganadería o a la pesca, pues esas actividades predominan en esa zona, en esa comunidad y por tanto lo refleja la lengua. Pero el lingüista que está especializado en el estudio de la lexicografía se va a preocupar más por el arte de confeccionar, de elaborar un diccionario. Es decir, va a emplear las técnicas que se utiliza para elaborar un diccionario. Entonces, por ejemplo, va a decir una palabra como choclo, por ejemplo, ¿no? Choclo, ¿de dónde viene? Su origen, ¿no? Su etimología, cuál es su significado, y va a aparecer toda una técnica, un arte, por llamarlo así, de cómo se debe elaborar un diccionario, un glosario, un vocabulario de una determinada lengua. Entonces, la lexicología se encarga más del aspecto teórico y cómo ese conjunto de palabras, esa recopilación de información de vocabulario, cómo lo plasmo en un diccionario, ¿no? Todos nosotros hemos consultado y seguimos consultando, ya sea de manera física o virtual, un diccionario para saber cuál es la acepción de un determinado significado. Así que la tarea del lexicógrafo ha sido eso, estructurar, elaborar los diccionarios con la información que le brinda el lexicólogo. Hablemos del signo. Hay signo en diferentes campos, en distintos campos de la vida, ¿no? A ver, un ejemplo. Anoche, sería como la medianoche, me acosté con un poco de estornudo, ¿no? La nariz tupida. Oh, yo decía, creo que me voy a resfriar. No me había puesto la casaca. Me dio un aire y ya, dicho y hecho, ¿no? Y ya estaba con las molestias y ahora estoy tratando de contenerlo porque si falla algo en la garganta, para un docente es fatal, ¿no? Entonces, había un signo, algo que me estaba informando que hay un resfrío. Entonces, en el campo de la medicina hay signos en las matemáticas, en la física, en la química, en la lingüística, ¿no? Hay diferentes signos. Un signo es un elemento perceptible que evoca o refiere a otra cosa diferente de sí mismo. Puede ser de tres tipos: un icono, un índice o un símbolo. Por ejemplo, un icono, cuando hay una relación de semejanza con el elemento, con el objeto que representa. Una semejanza. Por ejemplo, un croquis, ¿no? A ver, vamos a realizar una actividad pro salud en la zona de San Martín de Porres, por la avenida José Granda, la cuadra 34, un ejemplo. Ya hace un croquis. Tienes que cruzar la universitaria, el óvalo, etcétera, etcétera. Trazamos un croquis y eso que está en pequeño, ese croquis chiquito, guarda relación con la realidad de semejanza. Hay un parecido. Por eso dice que el icono se parece al elemento que representa. Claro, acá hay una fotografía, ¿no? Familiar. Esto está en miniatura y en la realidad también. El papá seguro va a estar con su barba, la mamá con el cabello rubio. O sea, guarda relación con la realidad, relación de semejanza. Ese es un icono.
un mapa, un croquis, una maqueta, una fotografía. El índice tiene una relación de causalidad o continuidad con el elemento que representa. El índice, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la zona andina, yo soy ancashina, por ejemplo, y si voy a fijarme en el cielo, voy a tener de repente un día radiante, el cielo tiene un color radiante de sol, de luz, va a estar todo ok. Pero si yo tengo la mirada al cielo y es un color gris, ¿no? Un color gris o hay nubes negras, ya tengo que empezar a buscar mi poncho, mi manta, tengo que abrigarme, tengo que estar en una zona protegida porque habrá una lluvia. Es un indicio o un índice también, ¿no? Porque hay una relación de contigüidad con el elemento que representa. Mientras que el símbolo es arbitrario, no hay nada de semejanza. Por ejemplo, AG, ¿no? AG, AG, en la química representa la plata, pero ese símbolo es un acuerdo, es una convención en una comunidad y se unifica, ¿no? Ese acuerdo es una convención, es algo arbitrario, no hay nada natural y todos lo asociamos, así como por ejemplo una balanza que simboliza la justicia, es un acuerdo. Porque en lugar de balanza no fue otro objeto? Es un acuerdo, no hay una motivación natural. Entonces, el símbolo que es arbitrario guarda relación con lo que vamos a hablar el día de hoy, con el signo lingüístico, porque retomando aquí, este significado, ¿por qué se asocia con papel y no con otra palabra? Es un acuerdo, es una convención. Entonces, el signo lingüístico estaría relacionado acá, ¿no? Con el símbolo. El símbolo, acá lo clasificamos. Acá estaría el signo lingüístico como símbolo. Por otro lado, el signo lingüístico tiene características fundamentales, ¿no? Que ha sido motivo de evaluaciones en exámenes pasados, en simulacros, porque tiene bastante aplicación. Un signo lingüístico, en primer lugar, es biplánico. Siempre tiene dos componentes. ¿Qué componente? Tiene la expresión y tiene el contenido. O sea, es biplánico porque siempre va a tener un significante y un significado. No puede haber signo lingüístico solamente con significado o solo con significante. Ambos componentes, ambos planos son fundamentales. La expresión es la secuencia de fonemas que encontramos en taza oclusiva, baja central, interdental fricativa, baja central abierta. Es una secuencia de fonemas. Esa es la expresión. Pero el contenido es el significado, ¿no? Taza, ¿qué contenido tiene? Una vasija redonda, pequeña, con asa. Ese es su significado. Entonces siempre tiene que ser la asociación de ambos. Por eso es biplánico. ¿Por qué doblemente articulado? Esto nos hace recordar a Martinet. Bueno, es doblemente articulado porque tiene dos componentes. El primer componente es el morfológico, donde están los significados. Porque recuerdan que el morfema es la unidad mínima significativa, ¿verdad?
y el fonema es la unidad mínima distintiva. Ahí está la doble articulación. La primera articulación son los morfemas y la segunda articulación son los fonemas. Son los fonemas. Es convencional, es arbitrario, porque no hay una motivación natural para que esta expresión taza tenga que asociarse con esta idea. Es un acuerdo, nada más. Lineal, ¿qué significa lineal? Eso se refiere a la expresión. El significante es lineal. ¿Por qué? Porque acá tenemos consonantes y vocales. Uno se presenta tras del otro. Claro, taza, uno tras del otro. Entonces, no puede ser que se presente simultáneamente. Primero la consonante, la vocal, la consonante, la vocal y va uno tras otro, ¿no? Entonces, ahí se habla de linealidad. El significante es lineal. El significante es lineal. ¿Por qué se dice mutable? Porque todo cambia. La lengua cambia. Todo cambia, ¿no es cierto? Nosotros los seres humanos cambiamos. Entonces, como la lengua es variable, también el signo lingüístico tiene que cambiar. ¿Recuerdan ustedes el latín en sus orígenes? Pecto en latín evoluciona al castellano y pasa como pecho. Flamma en latín y pasa al castellano como llama. Ha cambiado, ¿no es cierto? Es mutable. Eso se refiere, es mutable porque va a haber variación en el transcurrir del tiempo a nivel diacrónico cuando se vea la evolución de la lengua, pero inmutable porque el cambio no se da de un día para otro. El cambio no se ve en un día, en una semana, en un mes, en un año. Inmutable en un periodo corto de tiempo. O sea, no se contradice, ¿no? Es cuestión de tiempo. Como la lengua cambia, evoluciona, el signo lingüístico es mutable. El cambio no se da en corto tiempo, por eso inmutable. Hasta aquí. Quisiera saber si me están entendiendo, por favor. ¿Hay alguna consulta? Si me estás entendiendo, regálame una reacción para yo saber si me estás siguiendo. Estoy yendo muy lento, muy rápido. Bueno, lenta sí porque tengo un dolor en la garganta y estoy ahí tratando de guardar voz porque esta semana me toca horarios complicados. Bien, gracias. Ahora que entendemos qué cosa es un signo lingüístico, vamos a irnos a una pequeña práctica, ¿no? Siempre es importante que ustedes tengan un ejercicio donde apliquen todo lo que van aprendiendo. Esos son los ejercicios justamente de aplicación. Por favor, chicos, denle una mirada y luego vemos la solución conmigo.
Listo, muchachos. A ver, veamos. Empecemos por lo más fácil. La cara y los ojos rojos que señalan síntomas de fiebre. ¿Con qué se puede asociar? ¿Mm? Esto es un indicio, ¿no es cierto? Por lo menos la 3 va con la A. 3 con la A, ¿correcto? La imagen, cuando hablamos de imagen, fotografía, retrato, ya se sobreentiende que estamos en icono. Y nos queda pues la 1 con la B, ¿no? Un paso de cebra por donde cruzan los peatones. Es un acuerdo, ¿no? Es un símbolo. Esto sería la clave, si no me equivoco, la E. Uno, la E. El término sermón significó conversación y ahora hace referencia a disertación del sacerdote en la tradición cristiana. Ha cambiado entonces. ¿Con qué se relaciona? Con mutabilidad. No existe un motivo por el cual se tenga que llamar sermón al discurso religioso. ¿Por qué? Porque es arbitrario. La clave sería la B. Espero que así lo hayan, ¿no? Lo hayan contestado, hayan marcado así, muchachos. Entonces la clave sería en el ejercicio 1, pregunta 1, E, pregunta 2, B de bueno. Eso es parte introductorio nada más, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte central, propiamente hablar del signo lingüístico, ya que a la semántica le interesa el significado. El significado se refiere a la conceptualización, es decir, al conjunto de ideas asociado a las palabras. Hablamos de dos tipos de significados. De un significado que es básico, objetivo, lógico, original, conceptual. Ese es el significado denotativo. El significado denotativo es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? El jardinero podó ese árbol. Ya sabemos cuál es el significado de árbol. Está asociado con la parte original, su significado primario. Pero si digo, nos mostró su árbol genealógico, esto tiene que ver con la parte metafórica. El árbol tiene sus ramificaciones, ¿no es cierto? Y el árbol genealógico, los abuelos, los padres, los tatarabuelos, ¿no? Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Vamos a ver también una serie de ramificaciones, pero está relacionado con la parte secundaria, subjetivo, accesorio, metafórico. ¿Está bien? Connotativo es eso, es una interpretación metafórica. Alguien se compra un auto del año y dice, este auto me costó un ojo de la cara, ¿no? Un ojo de la cara. Entendemos que le costó muy caro. O cuando alguien dice, estoy con un pie en el altar. ¿Mm? Un pie en el altar está próxima a casarse. Lo entendemos porque somos competentes en el castellano. O cuando alguien dice, a mi papá le van a operar el corazón. El corazón es un órgano. Estamos en el significado denotativo. Pero si digo, ese chico me rompió el corazón. Tienes un corazón de piedra. Hoy te quiero hablar con el corazón en la mano.
Sabemos que es corazón, te voy a hablar con el corazón en la mano, te voy a hablar con honestidad, ¿no? O tiene un corazón de piedra insensible, ¿no? Así podemos nosotros, en nuestro discurso, recurrir al denotativo, al connotativo. Aquella bebé tiene 2 dientes. Todos sabemos cuál es el significado. Hablaba entre dientes también, ¿no? Es connotativo. Resulta que hay casos donde no podemos entender con exactitud cuál es el significado porque hay una ambigüedad, hay una doble interpretación. Cuando hay ese tipo de casos, tenemos que recurrir a 2 factores. El contexto, la situación. Hay 2 factores. El contexto es el entorno lingüístico. Es el conjunto de elementos verbales, rastros verbales que rodean una palabra y condicionan su significado. Por ejemplo, en habilidad verbal, ¿no? Les presentan un texto y seguramente por ahí hay una palabra que le subraya o lo pone entre comillas, negritas y les dice, según el contexto, ¿cuál es el significado de la palabra tal? No tengo que ir al diccionario, tengo simplemente que leer qué elementos le anteceden, cuál es su condición, o sea, qué palabras rodean, ¿no? ¿Qué frases, qué oraciones rodean esa palabra por la que me están preguntando su significado? Eso quiere decir que solo basta con lo que está escrito, basta con la parte verbal. A María le duele mucho la mano. Bastará con esto. Yo leo esto, ese es el contexto, es lo que le rodea, es el entorno lingüístico, lo que rodea a la palabra mano por la que yo puedo determinar cuál es su significado. Pero si digo pidió su mano en matrimonio, también sé, gracias al contexto, solo leyéndolo, basta con esto, cuál es el significado. Pero hay momentos en que leemos y leemos y volvemos a leer, pero no es posible determinar solo con el contexto. Solo con la parte que está escrita no es suficiente. Entonces necesitamos ir a la situación. Necesitamos el entorno extralingüístico. A ver, un ejemplo, ¿ya? Antes de leer lo que está acá. Mi novio me alzó la mano. Dos. Por la caída de la bolsa. A ver, uno más. Queridos jóvenes, en estas 3 oraciones vamos a necesitar la situación. ¿Por qué? Porque el contexto, la parte verbal,
no me brinda suficiente elemento para entender qué significa esto. Mi novio me alzó la mano. Algunos tal vez piensen que mi novio me propinó un golpe. Estoy hablando en sentido netamente ilustrativo, ¿no? Un ejemplo. O podría interpretarse que estoy cansada y simplemente me alzó la mano, ¿no? Como un apoyo, el brazo se me cae, no tiene fuerza. O alzó la mano como despedida o un saludo. Todo se puede entender. Puedo pensar en un golpe o como lo que les digo, levantar la mano para un saludo. Pero eso ya es ambiguo. El contexto no es suficiente. Necesito la situación. Están impresionados por la caída de la bolsa. ¿Qué puede ser bolsa? A ver, chicos, intervenciones. Ustedes ayúdenme. ¿Qué pueden entender cuando decimos por la caída de la bolsa? ¿Qué es la caída de la bolsa? ¿La bolsa de valores? La bolsa, no escuché bien, la bolsa de valores puede ser, ¿no? O una bolsa de plástico tal vez. No sé con exactitud a qué se refiere por la caída de la bolsa. Es ambiguo. Por eso voy a necesitar la situación. ¿Y cómo va a ser la situación? Están impresionados por la caída de la bolsa. Si esta expresión lo dijese, a ver, digamos, el gerente de un banco, eh, el asesor de una AFP, o sea, alguien relacionado a ente financiero, si lo dice, ya sabemos qué significa bolsa, qué significado tiene esta expresión. Es quién lo dice, dónde lo dice, en qué momento lo dice. Y eso es externo a la lengua. Eso es fuera de la lengua. Es por ello que se llama situación. Haremos reajustes en la banca. Si esto lo dice un carpintero, mira, los clientes se han quejado, tenemos que hacer reajustes en la banca, porque acá su pata está sobresalida, un ejemplo, ¿no? Si lo dice un carpintero o alguien de la ebanistería, banca tiene un significado. Pero si alguien de Interbank lo dice, o el asesor de Pichincha, si lo dice alguien del ente financiero, puede ser la banca móvil, banca ente financiero, la banca para sentarse. Dependerá quién lo dijo, dónde lo dijo. Eso es situación. En resumen, jóvenes, cuando les pregunten en cuál de los enunciados se necesita situación para precisar el significado, ustedes solamente van a tener que recurrir a esto. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Van a leer, por ejemplo, Andrés eligió un auto rápido. Leen esto, pueden entender de una sola manera. Andrés eligió un auto rápido. Puede ser que Andrés compró un auto veloz, el auto es veloz, o que Andrés escogió un auto sin demorar mucho. Entonces yo tengo dos interpretaciones, solamente con el contexto no ha sido suficiente. ¿A cuál se refieren? Es ambiguo. Ahí es donde voy a necesitar la situación, el entorno extralingüístico. Ay, disculpen. Disculpen, muchachos. Salud, profesora. Salud. Gracias. Profesora. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Estaba tratando de
silenciar mi micro y ya lo siento, los he interrumpido. Entonces, esto es lo que sucede cuando les piden situación. Fácil. Lean ustedes y si con la lectura nada más suficiente con la parte verbal, dicen, se necesita contexto. Pero si lo leen y hay dos interpretaciones, por ejemplo, Carlos viajó solo a Chile. Carlos viajó solo a Chile. Carlos se fue solito sin compañía. Es una interpretación. O Carlos se fue únicamente a Chile, a ningún otro lugar, ¿no? Entonces, ¿ahí qué cosa prima? Hay dos interpretaciones, la situación. Solo la situación nos ayudará a entender. Dicho esto, muchachos, vamos a pasar al otro ejercicio. Esta mañana es puro ejercicio. Es una mañana friolenta, pero para calentar, vamos a los ejercicios. A ver, muchachos, intenten resolver y luego lo vemos conmigo. Mientras tanto, voy por un vasito de agua caliente para no seguir estornudando. Por favor, 1 minuto con este ejercicio.
Bien, muchachos. Esos productos cuestan un ojo de la cara. Ese es un significado connotativo. No necesitó nada, nació en cuna de oro, también connotativo, ¿no? Mi madrina Julia es más buena que el pan, connotativo, ¿no? Me compraré aquel auto azul, me compraré aquel auto azul, este de acá es el denotativo. Esa sería la respuesta 1 de dado. ¿Cuál es el factor que determina en este caso? A ver, ¿es el contexto o la situación? Si nosotros al leer tenemos dos interpretaciones, vamos a necesitar situación. Entonces tenemos, la fresa es una fruta rica en vitaminas. Basta para entender qué significado tiene esta oración con la lectura de la parte verbal. O sea que solo necesitamos contexto. Texto nada más. Nos enteramos que cayó el presidente. El presidente cayó. Cayó en flagrancia. Tal vez estaba en actos ilícitos o cayó del verbo caerse, ¿no? No es suficiente con lo que yo voy a leer. Tengo más de un significado, una posibilidad más para que yo pueda encontrarme en cierta duda, ¿no? ¿A qué se refiere? Cayó el presidente, ahí lo capturaron en el momento que estaba realizando un acto ilícito, no lo sé. Esto necesita la situación. Alberto le entregó la carta a Fabiola. A ver, me gustaría saber ustedes cómo lo han hecho, muchachos. La carta a Fabiola. ¿Qué necesitan? ¿Contexto o situación? A ver, anímense. Contexto, profesora. Contexto, ¿sí? ¿Seguros? A ver. ¿Situación? ¿Situación? Ya. En el momento que hay dos respuestas, ya es interesante porque vamos a aclararlo. Si yo solamente leo y hay una única interpretación, la carta a Fabiola, vamos a suponer que solo entiendo carta, una misiva, ¿no? Solo una carta, así con ese sentido, no es posible. Porque ¿qué tal si es la carta donde están las opciones para los alimentos? ¿Se dan cuenta? Carta, yo no sé a cuál se refiere, cuál de los significados. Por eso no es suficiente el contexto. El contexto está acá. Este es el contexto que rodea la palabra carta. Pero como no es suficiente, porque puedo entender que esta carta es lo que todos nos ofrecen cuando vamos a un restaurante, ¿no? ¿Qué hay para servirnos? Entonces son interpretaciones diferentes. Por ello es que vamos a decir que necesitamos la situación. La situación. ¿De acuerdo? Ya está. Los muebles están en la planta baja. A ver, en la planta baja. Los muebles están en la planta baja. Sí entendemos, ¿no? ¿Qué es planta baja? Suficiente con la parte escrita. Vamos a decir que el contexto basta para entender. No hay nada más que me genere duda. Una doble interpretación, ambigüedad, no pasa. Se fue al banco para retirar sus ahorros. Basta con la lectura, ¿no? Que está
escrito suficiente con la parte lingüística. El contexto. Nada más. A ver, muchachos, si tienen alguna consulta, hasta aquí estamos bien. Y si estamos bien, me das alguna reacción, como ya hemos practicado, ¿no? Algún like, un corazoncito, una carita feliz, algo, ¿no? Para yo saber que me estás siguiendo. Ya, muy bien. Ya está, gracias. Entonces estamos por buen camino. Ahora hay que concentrarnos en las relaciones semánticas. Es muy importante que ustedes dominen relaciones semánticas, sobre todo cuando se refiere a la homonimia, a la antonimia, porque tiene bastante aplicación. Empecemos con lo más fácil, sinonimia. Dos palabras o más palabras pueden ser sinónimas si presentan significados semejantes, significados parecidos, pero tienen significantes diferentes. ¿No? ¿Se entiende? Significantes, expresiones diferentes. Por ejemplo, romper, quebrar, fracturar. Tienen este es el significante. Romper diferente de quebrar. El significante es distinto, pero su significado es semejante. Y siempre el sinónimo de una palabra debe pertenecer a la misma categoría. Romper es verbo, su sinónimo también tiene que ser verbo. Tarea, trabajo, quehacer son sinónimos, pero tarea es sustantivo y su sinónimo también tiene que ser sustantivo. Gracioso, chistoso es un adjetivo gracioso, su sinónimo también tiene que ser un adjetivo. ¿Ok? Un adjetivo. ¿Qué más? La polisemia. Esta es la parte clave. Tenemos que saber diferenciar polisemia de una homonimia. Poli es varios significados. Una palabra puede tener varios significados, pero no basta para decir que es polisémica porque ya tiene varios significados. Tenemos que buscar algo más. Eso es lo que nos dice la definición. Palabras polisémicas presentan más de un significado, además se reconocen por la convergencia o relación entre los significados. O sea, si una palabra tiene 3, 4 o más significados, entre esos significados tiene que haber algo en común, algún rasgo que sea común. Y el ejemplo primario que siempre se nos presenta como para entender este tema es la palabra pico. Pico es una palabra polisémica porque tiene varios significados y entre ellos hay algo en común. Pico, la parte saliente de la cabeza de las aves, que tiene la forma puntiaguda. Pico, la herramienta para cavar. Herramienta para cavar. Ahí está. Pico, la cúspide de una montaña. Ahí está la forma puntiaguda, ¿no? Es una clara evidencia de que se está dando caso de polisemia. Columna, eje del neuroesqueleto. Columna, soporte vertical, ¿no? La columna de una casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando les presenten a ustedes palabras como por ejemplo
compré un departamento A ver, les voy a mostrar unos 3 casos más, ¿no? Ya, miren muchachos, aquí tenemos 3 oraciones más donde podemos encontrar palabras que guardan la relación de polisemia. Compré un departamento. En el departamento. Vamos a asegurar que se trata de una polisemia si es que los diferentes significados tienen algo en común, algún sema, algún rasgo. Un departamento tiene divisiones. Muchos de ustedes posiblemente vivan en un departamento o han visitado en alguna oportunidad a sus familiares que tienen un departamento y han visto cómo es la distribución de los ambientes. Es bastante demarcado el territorio, al igual que la división geopolítica. Hay una demarcación territorial. En conclusión, es una palabra polisémica. Después del brindis, tiraron la copa. La copa de cristal. Ustedes conocen la forma de una copa. Y la copa del árbol también, ¿no? Esa forma redonda. Entonces hay algo en semejanza, algún parecido para decir que es polisemia. Pie de página es en la parte inferior y pie como extremidad también es la parte inferior. Hay algo en común entre estos, por lo tanto es una relación de polisemia. Polisemia. Homonimia. Primero, tengamos en cuenta que en una homonimia vamos a encontrar palabras que se pronuncien igual, o sea, palabras homófonas. Y palabras que se escriben igual. Son palabras homógrafas. Son homófonas y homógrafas, ¿no? Entonces, vamos a identificar estos 2 casos. Homófona, pronunciación igual. Un ejemplo, tuvo que comprar un tubo de luz. Tuvo que comprar un tubo de luz. ¿Son palabras homófonas? Sí, porque se va a pronunciar igual. Homógrafas.
Dejé el sobre blanco sobre la mesa. Sobre se escribe igual, palabras homógrafas. Siempre va a haber palabras homófonas, se van a pronunciar igual, pero no siempre se van a escribir igual. Eso es lo que hay que entender. Pero la homonimia lo que va a mostrar es 3 clases. Y les pido encarecidamente que le den una mirada. Voy a hacer luego un cuadro para que ustedes puedan entender mejor. Denle una miradita, por favor, a estos ejemplos.
Bien, muchachos. Seguramente que ya han podido observar las diferencias que existe entre estos tres tipos de homónimos. Cuando es parcial, se busca que haya la distinción en cuanto a la categoría. O sea, si una palabra, como por ejemplo, tuvo, es un verbo, el otro tiene que pertenecer a otra categoría, ¿no? Eso es lo que nos dice, a ver, vamos a escribir acá al costadito. Tuvo es un verbo y cuando se trata de identificar su homónimo, el otro término es un sustantivo. ¿Se dan cuenta? Pertenece a diferentes categorías. Eso se llama homonimia parcial. Homonimia parcial debido a que presenta la distinción, son diferentes categorías léxicas. Sobre la mesa está el sobre. Uno es preposición y el otro es un sustantivo, ¿no? De esa manera, ahora aquí dejé el sobre, es un sustantivo, sobre la mesa y esta es una preposición. Una preposición también es una, ¿no? Este es un sustantivo. Chicos, disculpen acá cuando mi hijita despierta, siempre hay un poco de bulla. Ojalá no se filtre mucha bulla aquí. Dejé el sobre sustantivo. Una preposición. Eso también es parcial, ¿no? Porque pertenecen a distintas clases. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que se trata de absoluta? Habrán visto, debe pertenecer a la misma categoría léxica. Si acá es verbo, el otro es verbo. Si acá es nombre, el otro es nombre. O si es adjetivo, por ejemplo, el obrero pasto se fue a un terreno vasto. Ahí, por ejemplo, pasto y vasto se pronuncian igualito, ¿no? Igualito es su pronunciación. Decimos aquí, obrero vasto. Adjetivo. Se fue a un terreno vasto, amplio. Esto también es un adjetivo. Adjetivo. Misma clase, homonimia absoluta. Otro ejemplo de una homonimia absoluta. Di que te di ese obsequio. Di lo importante es que los dos son verbos, ¿no? Di es del verbo decir. Verbo decir. Que te di. Verbo dar. Y que te di ese obsequio. Verbo acá y verbo acá.
también es una homonimia absoluta. ¿Está bien? Homonimia absoluta. Listo, muchachos. Ya está. Volvamos aquí. Entonces, si es parcial, las palabras pertenecen a diferentes clases. Si es absoluta, a la misma categoría. Pero si es paradigmática, para empezar, solo se puede hablar de paradigmática si las palabras pertenecen al grupo de verbos. Con sustantivos nunca hay paradigmática. Pronombre, adjetivo, jamás. Solamente se da la paradigmática con verbos. Porque el verbo es el que tiene sus accidentes gramaticales de persona, tiempo, modo, aspecto. Hablamos sin cesar. Cuando ayer es tiempo. Hablamos ahora, presente. ¿No? Tenemos entonces la diferencia de significados a través de el paradigma tiempo. Salía a las 5. Yo, primera persona. José salía a las 7. Tercera persona. Las diferentes categorías, las distintas, porque en este caso son diferencias gramaticales, ya no son categorías léxicas, porque solamente tenemos en verbos los diferentes accidentes gramaticales, como la persona, el tiempo, yo primera y José, tercera persona. Ayer tiempo, pasado, ahora presente. Lía, coma, es mandato. Escribe una oración. Lía, acá también se puede hablar del modo, ¿no? Porque si le pongo una coma a Lía, quiere decir que estoy utilizando el vocativo, entonces le ordeno, Lía, escribe una oración. Coma, Lía, es el modo imperativo. Pero si no le coloco la coma, quiere decir que Lía es el sujeto. Y como es el sujeto, el modo es indicativo. Ya no estoy ordenando, sino estoy diciendo algo de Lía. Entonces la diferencia se da por el modo. Muchachos, en conclusión, la homonimia tiene 3 clases: parcial, absoluta y paradigmática. En la homonimia siempre se van a pronunciar igual, eso siempre, pero no siempre se va a escribir igual. A veces con H, a veces con V, con B, como han visto por acá, pero lo importante es que se cumpla. Si son de distintas clases, parcial. La misma clase, absoluta. Y si se da en los verbos, una homonimia paradigmática. Cantamos, cantamos. Cantamos ayer, hoy cantamos. Es el tiempo, ¿no? El verbo es el mismo, cantar. El significado se hace diferente por el paradigma tiempo. Con eso, creo que podemos pasar a la otra relación, que es la antonimia. El antónimo guarda una relación de oposición. Oposición. Vamos a encontrar significados opuestos y va a ser de 2 grandes tipos. Va a ser gramatical o puede ser lexical.
Bien, muchachos. Entonces, ¿cómo es el gramatical? ¿Cómo lo diferenciamos? Acá hay que recordar morfología. La semana 7 se habló de dos grandes grupos de morfemas, morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿Recuerdan? El morfema lexical, lexema es la raíz. La diferencia, la oposición, se va a dar a nivel de toda la palabra. Lexical se expresa mediante diferentes lexemas. Algo así como, por ejemplo, si digo falso, la raíz de la palabra falso, su opuesto tiene que ser con otra palabra, la raíz tiene que ser diferente, el opuesto de falso, verdadero. Pero a su vez, el lexical es de tres tipos. Hay una antonimia lexical complementaria y hay una antonimia lexical propia y hay una lexical recíproca. ¿En qué se diferencia todo esto? Muy sencillo. Si hablamos de complementaria, un término excluye al otro. Cuy macho no puede ser cuy hembra. El cuy macho, macho es. No puede ser hembra. Eso, decir macho, excluye a hembra. ¿No es cierto? Si es macho, no puede ser hembra. Entonces, eso es complementaria, porque un término excluye al otro. Si un testimonio es falso, no puede ser verdadero. O si una moneda es falsa, no puede ser verdadera, ¿no? Es exclusión. En cambio, cuando hablamos de propia o gradual, va a haber un término intermedio, a veces varios términos intermedios. Entre el blanco y el negro hay un gris. Entre una mañana y una noche hay una tarde. Una mañana, una noche, hay una tarde. Eso llamamos propia porque hay una escala, hay un intermedio, hay gradualidad. De la infancia para llegar a ser anciano hay muchas etapas. La niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, etapas, grados. Por eso es que entre infante y anciano hay una gradualidad. O entre el ejemplo clásico que es frío a caliente hay una bebida tibia, ¿no? Un ejemplo. Yo soy mamá porque tengo una hija. Y también soy tía porque tengo sobrinas. Y también soy madrina porque tengo ahijados. Entonces, un término implica otro. En un futuro seré una abuelita porque tendré nietos. Si alguien vende, es porque hay otro que compra. Si hay un profesor, es porque tiene alumnos. Eso es lo que se llama una recíproca. Entonces, muchachos, ven que la oposición se da en toda la palabra, en toda la raíz, ¿no? Tío, raíz diferente de sobrino. Madre, raíz diferente de la palabra madre, diferente de hija. Supuesto. Ahora, ¿cómo entiendo gramatical? En gramatical no debe cambiar la raíz. Como no cambia la raíz, ¿cómo logramos entonces que sea la oposición? Insertándole un prefijo. Insertando un prefijo nada más. Por ejemplo,
igual su antónimo. La raíz sigue siendo la misma, pero le voy a añadir un derivativo, ¿no? Un prefijo. Un prefijo. Bien, muchachos, entonces eso es gramatical. Un término va a ser opuesto del otro solo incorporándole un prefijo. Ahí están los morfemas derivativos, ¿no? El des, el im o simplemente el anti. Democrático, antidemocrático. Orden, desorden. Eso es gramatical. Con esto podemos empezar este ejercicio que es un poquito más extenso. Evalúa todo. Por favor, tómense su tiempo para el ejercicio número 3. Listo, muchachos. A ver, vamos a analizar la pregunta o el ejercicio, el enunciado A, ¿no? Dice, ¿habrá capacitación para docentes y estudiantes? Docentes y estudiantes. Si hay docentes,
es porque tienen estudiantes. Hay profesor porque tiene alumno. Eso significa que es una antonimia lexical de tipo, a ver, ayúdenme la palabra, cuando un término implica al otro, ¿cómo se llama? Recíproca. Recíproca, correcto, recíproca. En la vía pública suministró medicinas por vía oral. La vía pública es un camino y la vía oral, medicinas por vía oral, también un camino, ¿no? O digamos, el medio por el cual hablamos del recorrido, ¿no? En el caso de las medicinas, las pastillas, da su ingreso, ¿no? Entonces hay una relación de polisemia. O sea, la palabra vía vendría a estar guardando una semejanza entre los significados y por eso se denomina polisemia. Aquel joven salió triste tras oír música melancólica. Los significados son semejantes, pero la escritura de las palabras, el significante es diferente. Entonces, triste con melancólica hay una relación que vamos a denominar de sinonimia. Sinonimia. El tanque de guerra. Tanque ahí es un sustantivo. Y el tanque de agua, también sustantivo. Pero no tienen nada en común, ¿no? No tienen nada en común. Por lo tanto, vamos a decir que es una homonimia absoluta. Intentó grabar. Grabar es un verbo. El momento cuando le iban a grabar la multa es un verbo. Verbo acá, la misma categoría, homonimia absoluta. Esperamos que haya comprado el mueble de madera de haya. Haya comprado. Este es un verbo haber. Es un verbo auxiliar. El verbo haber, madera de haya, ¿no? Un árbol. Entonces, si uno es verbo y el otro es sustantivo, es una homonimia parcial. Paren sus respuestas. En la F es una homonimia parcial. Si está vivo, no puede estar muerto. ¿Sí o no? Aquel extraño insecto parecía más muerto que vivo. Si está muerto, no puede estar vivo. Está excluyendo. Esa es una antonimia lexical complementaria. Complementaria. El cable que has conectado ha sido desconectado por Luis. Conectar, la base, la raíz connect, se mantiene, pero solamente se ha insertado un prefijo. ¿Recuerdan? Es una antonimia gramatical.
El enfurecido animal derribó las delgadas astas con sus astas. A ver, ahí. ¿Qué han propuesto? ¿Qué consideran? ¿Qué relación hay? Chicos, a ver, voy a esperar. Unos 20 Homonimia. homonimia, seguros. A ver, ¿alguien tiene otra, tal vez, respuesta? Vamos a analizar. Si es homonimia, no deben tener nada en común. Nada en común. A ver, dice, las delgadas, el enfurecido animal derribó las delgadas astas. Asta tiene varios significados. Estoy viendo aquí en el diccionario, tiene infinidad de significados. A ver, ¿hasta dónde? Hay 12 significados. Asta. La primera, a ver, palo de la lanza, ese es el tercer significado. Palo de la lanza pica. Otro significado, el cuerno, prolongación ósea, ¿no? El palo a cuyo extremo o en medio del cual se pone una bandera. ¿Qué más? Arma ofensiva de los antiguos romanos, etc. Pero aquí hay algo importante. Tiene, en este caso, una prolongación. Sus delgadas astas, derribó las delgadas astas, perdón. Las delgadas astas con sus astas. Aquí, asta tiene varios significados y entre ellos hay algo en común. Una prolongación, una extensión, una forma semejante, ¿no? Entonces, vamos a decir que al tener algo en común, se descarta la homonimia, porque en la homonimia no hay nada, nada. En la polisemia, perdón, hay varios significados, pero entre ellos hay algo en común. Como vimos acá, la vía pública, es un medio, ¿no? Igual como los ejemplos que les mostré, ya sea de la forma, la función, algo, hablamos de una polisemia. Descarto la homonimia porque entre astas delgadas, la forma, con sus astas, también la forma delgada, la prolongación es una relación de polisemia. Y ya la J sí, mi hermana dormía, yo dormía, mi hermana es tercera persona y yo dormía, esa es primera persona. Estamos ante una homonimia paradigmática. De esta manera podemos nosotros corroborar y para estar conforme, para estar segura de la palabra hasta he tenido que recurrir al diccionario porque también para mí era posiblemente a una impresión así muy superficial pensar en una homonimia, ¿no? Pero el hecho de que tenga varios significados y entre ellos haya algo en común me permite pensar que se trata de una polisemia. Y pasamos a las relaciones semánticas de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia. El término macro, el término grande, mayor, es el hiperónimo. Es el que incluye a los más pequeños. Por ejemplo, hablar de frutas. Frutas es macro. Incluye pera, manzana, melocotón, durazno, ¿no? Uva, chirimoya. Colores es macro.
es el hiperónimo. Permite hablar de rojo, blanco, azul, verde. Hablar de cítricos, la naranja, el limón. Voy a tener un término mayor al que vamos a llamar hiperónimo porque incluye el significado de otras más pequeñas. Como planeta es mayor, dentro del concepto de planeta encontramos Marte, Saturno, Tierra, Júpiter, etc. Este es el hiperónimo y el chiquitito, el pequeño que está incluido en ese grande es el hipónimo. El pequeño que está incluido en ese grande es el hipónimo. Y entre dos hipónimos o tres, Marte, Saturno, Tierra, con respecto a planeta, son cohipónimos, ¿no? Son cohipónimos. Ya, aquí hay un pequeño lapsus. No sé por qué han puesto, al igual que Tierra y Marte tiene estaciones del año, esta afirmación creo que la obviamos, ¿no? Que quede así. La cohiponimia está incluido, o los pequeños, dos o tres que estén incluidos en uno grande, eso vendría a ser cohiponimia. Melocotón, pera, chirimoya, cohipónimos de fruta. Lunes, martes, miércoles, cohipónimos de días de la semana. Perú, Chile, Ecuador, cohipónimos de países. Países será el hiperónimo. Luego hablamos de la paronimia. Palabras que tienen relación de semejanza por su forma o sonido, pero no son iguales, no se pronuncia igual como en el caso de la homonimia, que hay palabras homófonas. Aquí no, hay un parecido, hay una relación de semejanza en la forma o sonido. Vendado, vendido, ¿no? Un pequeño cambio de una vocal por otra me genera distinto significado. Inocuo, inicuo. Apto, acto. Relevar, revelar. Inminente, eminente. Infligir, infringir, etc. Aquí se da la paronimia. Y ya casi para cerrar, tenemos la holonimia y la meronimia. El holónimo es el todo y el merónimo es la parte. El todo, una bicicleta es el todo, es el holónimo, pero la bicicleta tiene partes. Tiene partes. Una bicicleta, una de sus partes, las ruedas, los pedales, el sillín. Cada una de esas partes es el merónimo. Una casa es el holónimo, pero la casa tiene sus partes, ¿no? Una sala, dormitorio, una cocina. Las partes es el merónimo. Así como una flor es el todo, pero la flor tiene partes. El estambre, la corola, el pistilo son las partes. Esas partes son los merónimos. Merónimo parte respecto de su holónimo, que es el todo. Vamos a ver eso, muchachos, en el siguiente ejercicio. Y ya casi vamos terminando, nos queda poco tiempo para la práctica. A ver, avanzamos con esto.
Ya, vamos. La casa de Lía presenta un agujero en el techo. Esta está interesante, ¿no? Un holónimo es el todo. Tenemos que empezar por el todo. Voy a descartar primero la D, porque cáliz es parte de una flor. En este caso sería merónimo. ¿Qué más? Voy a descartar, a ver, hojas amarillas del árbol. El árbol es el todo, hojas es una parte, es el merónimo. Pero la casa es el todo y la casa cuenta con un techo, ¿no? Por ahí puedo apoyarme. Tiene techo, una casa tiene columnas, paredes, puertas, ventanas, el todo. El holónimo sería casa. Creo que no hay otra opción para poder analizar. ¿Sí? No hay más opción. Ahora, cohiponimia. Vamos a ver dónde hay pequeñitos que estén en uno mayor. Nuestro abuelo preparó el caldo con apio, poro y zapallo. Verduras, ¿no? Están dentro del concepto de verduras. Estos serían cohipónimos. Su brazalete es una joya muy valiosa. El brazalete está incluido dentro de joya. Este sería el hipónimo. Hipónimo y joya sería el hiperónimo. No da. En los Andes existen minerales. Los minerales sería el hiperónimo, oro, plata, cobre. Estos vendrían a ser los cohipónimos de uno grande, ¿no? Creo que así. Oro, plata, cobre son cohipónimos de minerales. ¿Cuál queda? La 1 y la 3. Creo que con eso ya está. La respuesta es la B, ¿no? La B. En cambio aquí brazalete, repito, era el hipónimo de este hiperónimo joya. Listo, muchachos. En cambio, elipse, eclipse y paronimia, ¿no? Hasta aquí la parte teórica. Espero que se haya entendido, muchachos. Si hubiese alguna duda, me lo hacen saber. Y si el tiempo no alcanza a veces, pues también tienen la posibilidad de hacer las debidas consultas en el turno de la tarde, si no me equivoco, hay consulta académica, hay distintos colegas que también les van a poder apoyar. Voy a compartirles ahora las preguntas seleccionadas, son 4 de las 12 preguntas, siempre se elige 4 que son las más representativas. A ver, ¿qué preguntas son las más representativas en esta semana? La pregunta 4, la 5, la 6 y la 9. Ya, si se requiere la situación, muchachos, en la pregunta 4, tenemos que dar lectura a cada uno y si con leer el contexto no es suficiente, tenemos ambigüedad, es que vamos a necesitar la situación.
compraste muchas frutas para la ensalada, ¿no? ¿Se entiende la ensalada de frutas? Así que no hay problema acá. Las jóvenes expusieron sobre sus trabajos. Tampoco. Muchas playas están descuidadas y sucias. El club no aceptó a Luisa por sus prejuicios. No sé si Luisa es la que presenta prejuicios o es el club que presenta prejuicios. Es ambiguo. Acá tengo más de una interpretación. Necesito la situación. 4 de dado. A ver. Vamos por la 5. A ver, con homonimia, ¿no? Sobre, por favor, un poco de comida. Este es un verbo. Y colóquela sobre la mesa. Es una preposición. Verbo y preposición. Hay una homonimia parcial. ¿Qué más? A ver. En la planta baja de esa casa se ha colocado una planta medicinal. Una planta medicinal. La planta baja. Ahí hay una relación de polisemia, ¿no? Con respecto a planta. El don musical que poseo siempre ha sido apreciado por don Martín. El don musical, este es un sustantivo, don Martín. Es un tratamiento. Por lo tanto, entre sus significados no hay nada en común. Es una relación de homonimia. El portero de mi equipo de fútbol trabaja como portero en un edificio. Cubre, tapa, ¿no? Una polisemia entonces. Es la 1 y la 3. En la 5 la clave la C. Pregunta 6. Falso con verdadero, un término excluye al otro. Es complementaria. Si es verdadero no puede ser falso. Complementaria. Atento y desatento. Es gramatical. Solamente se ha insertado el prefijo. Si hay un vendedor, es porque hay un comprador. ¿Eso qué significa? Es recíproca. Y la mañana y la noche hay una tarde propia. La clave la E. ¿Está bien? Repito, de las preguntas seleccionadas, la 4 ha sido la D de dado, la 5 la C, la 6 E de estudiosos, y ahora la 9. A ver, en la 9 hay que escribir alta, baja, habrá una mediana. O sea que esta es antonimia lexical propia. Propia. Paulina puso el ojo en el ojo de la puerta. La forma redonda. Hay algo en común. Polisemia. Mientras Rosa veía el cielo,
Rosa veía el cielo, yo veía el verbo ver, ¿no? Está la tercera persona y la primera persona. Hay una homonimia paradigmática. Una clave es correcta, la otra incorrecta. Ahí tenemos una gramatical. Antonimia gramatical. Afamado, conocido, son sinónimos. Una relación de sinonimia. Bien, muchachos, hemos terminado a tiempo, 9:20. Ha sido un gusto, aunque sea en esta clase, poder compartir con ustedes. Que tengan un lindo día. Gracias por su atención. Hasta luego.